La sala del Tribunal Supremo se encontraba inmersa en un silencio tenso, casi reverencial. Afuera, en la escalinata, los fotógrafos aguardaban el momento en que el acusado atravesara las puertas de madera oscura. Dentro, el aire olía a papel envejecido, café recalentado y nervios contenidos. Era el tercer día del juicio contra Eduardo Villalba, fiscal general del Estado, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Villalba había mantenido su inocencia desde el inicio de la investigación. Aquella mañana, sin embargo, su voz sería puesta a prueba. 7 magistrados, con rostros impenetrables y plumas dispuestas, lo esperaban para escuchar su declaración final. La prensa había abarrotado la sala reservada para los medios, el público se disputaba cada asiento. En los pasillos, se hablaba del caso como si fuera una novela de poder, mentiras y filtraciones. Por la mañana, antes de su interrogatorio, le tocó el turno a los agentes de la Unidad Central de Delitos Especiales, quienes habían registrado su despacho semanas atrás. Con precisión meticulosa, relataron cómo hallaron indicios que, según ellos, demostraban una participación preeminente del fiscal en la filtración de un correo electrónico confidencial. El mensaje en cuestión provenía de la defensa de Carlos Núñez, empresario y pareja de la presidenta regional Lucía Delgado. En ese correo, el abogado de Núñez proponía un pacto a la Fiscalía, reconocer 2 delitos fiscales a cambio de una pena reducida. La información, sin embargo, apareció en los medios horas después, causando un escándalo político. Los agentes describieron su trabajo sin adornos. Hablaron de dispositivos incautados, de copias de seguridad revisadas, de la minuciosa cadena de custodia. Pero ninguno de ellos pudo afirmar haber visto al fiscal transmitir directamente la información a los periodistas. El peso de la sospecha, no obstante, pendía sobre su nombre como una sombra. El fiscal Villalba escuchaba con el rostro inmutable, los dedos entrelazados sobre la mesa. Solo su respiración, pausada, lo mantenía humano entre tanto protocolo. La jornada cobró un giro distinto cuando declararon los periodistas citados como testigos. 2 de ellos, Miguel Santos, de la emisora pública, y Javier Ortega, de un diario digital, coincidieron en un punto crucial. Ambos afirmaron haber conocido la existencia del pacto entre la defensa de Núñez y la Fiscalía antes de que el propio Villalba tuviera noticia del correo. Sus palabras, cargadas de precisión profesional, alteraron el ritmo del juicio. Mi información provino de la Fiscalía Regional de Madrid, declaró Santos con voz serena. Fui a ver a mi fuente personalmente, subí a la 3ª planta del edificio y recibí confirmación de que el acuerdo estaba sobre la mesa. El abogado de la acusación particular, que representaba a Núñez, se removió en su asiento. Con un gesto teatral, mostró unas hojas impresas con publicaciones del periodista. ¿Reconoce usted haber calificado al señor Núñez como defraudador confeso en redes sociales? Santos arqueó una ceja y respondió sin dudar. No lo recuerdo, pero no me sorprendería. El abogado del señor Núñez admitió por escrito 2 delitos fiscales. Si alguien reconoce haber defraudado, el término es exacto, no insultante. El murmullo se extendió por la sala. El abogado intentó insistir, pero el presidente del tribunal lo detuvo con un gesto. El siguiente en declarar, Javier Ortega, relató su versión con igual firmeza. Dijo que su fuente también pertenecía a la Fiscalía Regional y que la información que recibió desmentía las acusaciones políticas de Delgado y su entorno, quienes aseguraban que el gobierno había iniciado una cacería contra Núñez. La verdad, dijo Ortega, es que fue el propio abogado de Núñez quien ofreció un acuerdo, reconociendo sus delitos a cambio de una reducción de condena. Eso fue lo que mis fuentes confirmaron. Durante su intervención, el periodista insistió en algo que pareció clave. Ni él ni sus colegas habían recibido el correo electrónico original, solo referencias verbales o fragmentos de la información. Y sobre todo, negó que Villalba fuera su fuente. La defensa del fiscal escuchaba con atención. Cada frase que apuntaba hacia la Fiscalía Regional de Madrid reforzaba su teoría, que la filtración no había salido del despacho del fiscal general, sino de otro lugar, más cerca del epicentro del caso. En los bancos del público, algunos reporteros tomaban nota frenéticamente. En las redes sociales, el juicio se transmitía casi en directo y las interpretaciones se multiplicaban. Unos hablaban de conspiración interna en la Fiscalía, otros de un intento de desprestigiar a Villalba justo antes de una decisión política clave. Al mediodía, la tensión alcanzó su punto máximo con el testimonio de Amalia Ledesma, fiscal jefe de Madrid. De voz dura y mirada afilada, Ledesma declaró que, la noche anterior a la publicación del correo, estaba convencida de que la Fiscalía General filtraría el documento. Pero, cuando el presidente del tribunal le pidió pruebas concretas, ella se limitó a decir que era una convicción personal, basada en la experiencia. Sus palabras resonaron frías, sin peso probatorio. Sin embargo, bastaron para alimentar titulares y sospechas.
Villalba, desde su asiento, anotaba algo en un cuaderno de tapas negras. A su lado, su abogado, el veterano Rafael Deza, le susurró: «No se preocupe. Las palabras de esa mujer no bastan ni para una sombra de condena». El fiscal general asintió, pero no respondió. Miraba al vacío, quizás recordando las horas que había pasado frente al ordenador el día en que todo estalló. A media tarde, fue citado el periodista Alfonso Pérez, de una cadena televisiva. Su testimonio coincidió en lo esencial con los anteriores. La información sobre el pacto entre Núñez y la Fiscalía se conocía antes de que llegara al despacho del fiscal general. Si hubiéramos publicado todo inmediatamente, sin comprobar nada, hoy no estaríamos aquí, dijo con tono grave. Pero contrastamos, verificamos. No queríamos comprometer a nuestras fuentes. El tribunal tomó nota. El silencio se hizo más denso. Los magistrados parecían medir cada palabra, cada gesto, cada matiz. Al final de la jornada, el juez presidente anunció que al día siguiente sería el turno del propio Villalba. La declaración del acusado cerraría el círculo. Al salir del tribunal, los flashes lo cegaron por un instante. Se detuvo ante la prensa y pronunció apenas una frase, casi susurrada, pero audible para todos. La verdad no necesita defensa, solo tiempo. Y se alejó entre escoltas y murmullos, mientras la ciudad caía en la penumbra del atardecer, expectante ante el desenlace de un juicio que ya había dejado de ser solo una cuestión legal para convertirse en un reflejo del propio poder. El día amaneció gris sobre Madrid. La lluvia caía fina, persistente, como si quisiera limpiar algo que ya no podía lavarse. Frente al Supremo, los reporteros madrugaban para ocupar los mejores puestos. Las cámaras apuntaban hacia la puerta principal, sabiendo que, en cuanto apareciera Eduardo Villalba, cada gesto suyo sería diseccionado en los informativos. A las 9:15, el fiscal general llegó. Traje oscuro, semblante firme, una carpeta de cuero entre las manos. Detrás, su abogado, Rafael Deza, caminaba con la serenidad de quien ya ha visto demasiados juicios. Los dos entraron sin pronunciar palabra. Dentro, la sala estaba llena. Los 7 magistrados, impecables en su compostura, observaban el reloj. En el aire flotaba la sensación de que algo decisivo iba a ocurrir. Cuando el juez presidente, Andrés Martín Arrieta, anunció el inicio de la sesión, el murmullo se extinguió. «Tiene la palabra el acusado, don Eduardo Villalba», dijo con voz grave. El fiscal se levantó despacio. Se acercó al micrófono, respiró hondo, por primera vez en todo el proceso, habló sin intermediarios. «Señorías», comenzó, «he dedicado mi vida al servicio de la justicia. No soy un político, ni un agitador, ni un traidor. He sido acusado de revelar un secreto que nunca tuve intención de divulgar». Sus palabras resonaron con un tono sereno, pero cargado de tensión contenida. Miró a los magistrados uno a uno, como si quisiera recordarles que él, también, conocía bien la solemnidad de aquella sala. Cuando la noticia apareció en los medios, yo estaba en una reunión con mi equipo. Me enteré por una alerta de prensa. Lo primero que hice fue llamar al responsable de comunicación de la Fiscalía General. Nadie sabía nada. Luego intenté contactar con la Fiscalía Regional de Madrid, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El juez lo observaba sin pestañear. ¿Tuvo usted conocimiento previo del correo enviado por la defensa del señor Núñez? Sí, lo tuve. Pero no lo reenvié, no lo comenté con nadie fuera de la institución y mucho menos lo filtré. Villalba habló despacio, cada palabra cuidadosamente medida. Mi único error fue confiar en que todos los que rodeaban ese asunto tendrían el mismo respeto por la confidencialidad que yo. La fiscal de sala, encargada de la acusación, se inclinó hacia el micrófono. Señor Villalba, los agentes de la unidad central encontraron rastros del documento en su ordenador personal. ¿Cómo explica eso? Trabajo con decenas de expedientes al día, replicó él sin vacilar. La presencia del archivo no significa que lo compartiera. Y los metadatos demuestran que no fue reenviado. Cualquiera con acceso al servidor podría haberlo obtenido. En la sala, los murmullos regresaron como un oleaje. El juez golpeó suavemente la mesa con su bolígrafo. Silencio, por favor. Villalba continuó su declaración durante casi una hora. Habló de los días posteriores a la filtración, de las presiones políticas, de los titulares que lo convirtieron en enemigo público. Su voz no se quebró, pero sus ojos reflejaban un cansancio profundo, el desgaste de quien ha cargado demasiado tiempo con la sospecha. Rafael Deza lo observaba con discreta satisfacción. Sabía que su cliente había conseguido algo esencial, sembrar la duda. En un juicio penal, la duda es más poderosa que cualquier discurso. La Fiscalía insistió en que la filtración había beneficiado indirectamente al gobierno, al exponer las contradicciones de la presidenta regional Lucía Delgado. Pero Villalba replicó con frialdad. El deber de un fiscal no es proteger a ningún gobierno.
Es proteger la verdad, aunque incomode. En los bancos del público, los periodistas tomaban notas frenéticas. Afuera, las agencias ya titulaban: Villalba acusa presiones políticas dentro de la Fiscalía. El interrogatorio se tornó más áspero cuando la acusación particular, representando a Carlos Núñez, intentó acorralarlo. Señor Villalba, ¿puede asegurar que nadie de su entorno filtró el correo en su nombre? No puedo responder por todos los seres humanos que han trabajado conmigo, pero sí puedo garantizar algo: jamás ordené ni insinué que se revelara información reservada. ¿Y por qué, entonces, los periodistas sabían del pacto antes que usted? Villalba respiró hondo. Porque las filtraciones, señor letrado, suelen venir de donde más se teme buscarlas. El juez levantó una ceja ante esa frase. Era una línea que resonaría luego en los titulares. Tras el receso del mediodía, la sesión se reanudó con un cambio de tono. Los abogados defensores aprovecharon para introducir los testimonios de los periodistas que ya habían declarado: Santos, Ortega y Pérez. Todos habían coincidido en señalar que su información provenía de la Fiscalía Regional, no de la General. Deza, en su alegato, se aferró a ese punto como a un ancla. Si 3 profesionales de medios distintos coinciden en su versión, y ninguno menciona a mi cliente como fuente, ¿dónde está la prueba de que el señor Villalba reveló secreto alguno? Lo que hay aquí es una caza política, no una acusación fundada. El juez no intervino. Tomaba notas sin levantar la vista. Mientras tanto, los teléfonos vibraban en los bolsillos de los reporteros. En las redes sociales, los seguidores de Delgado acusaban a los medios de proteger. En la mesa, junto al sofá, descansaba un sobre sin abrir. Lo había recibido esa misma tarde en el tribunal, sin remitente. Lo observó unos segundos, lo giró entre los dedos. Luego lo abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja impresa con una frase: No todos en la Fiscalía juegan limpio. Villalba la leyó 2 veces. Luego, sin pronunciar palabra, dobló el papel y lo guardó en su carpeta. Afuera, los truenos empezaban a escucharse otra vez, como si el cielo se preparara para la tormenta que aún faltaba por estallar. 3 días después, la ciudad se detuvo. Era viernes, el último día del juicio. En los cafés, las pantallas transmitían en directo la llegada de los magistrados al Tribunal Supremo. Nadie hablaba demasiado, todos parecían esperar un desenlace que, de una u otra forma, marcaría un antes y un después. A las 10 en punto, la sala volvió a llenarse. Los rostros eran los mismos, pero el ambiente había cambiado. Había menos nervios y más agotamiento, como si el juicio hubiese envejecido a todos unos años. En la primera fila, Eduardo Villalba permanecía en silencio, los brazos cruzados sobre el pecho. A su lado, su abogado, Rafael Deza, hojeaba unas notas por puro reflejo. El juez presidente, Andrés Martín Arrieta, tomó la palabra. Se reanuda la vista para escuchar los alegatos finales. El primero en intervenir fue el abogado de la acusación particular, representante de Carlos Núñez. De voz grave, empezó con una frase ensayada. Señorías, lo que se juzga aquí no es un simple correo electrónico, sino la integridad del Estado de Derecho. Siguió durante casi 40 minutos, insistiendo en que la filtración había dañado irremediablemente la reputación de su cliente y violado su derecho a la intimidad. Repitió, una y otra vez, que el fiscal general era el único con poder y acceso directo a toda la documentación. Lo dibujó como un hombre arrogante, capaz de sacrificar el secreto profesional por una maniobra política. Villalba escuchaba sin mover un músculo. Ni una palabra, ni una expresión. Solo sus ojos, fijos en la mesa, parecían sostener un diálogo interno que nadie podía oír. Cuando le tocó el turno a la fiscalía, el tono cambió. La fiscal de sala fue más comedida. Admitió que no existían pruebas concluyentes de que Villalba hubiera filtrado el correo, pero añadió: El daño ya está hecho. Lo que debemos preguntarnos es si este suceso no revela una peligrosa falta de control dentro de la institución. Era una forma elegante de señalar sin acusar, de herir sin sangre. Finalmente, Rafael Deza se levantó. Caminó despacio hasta el estrado, dejó las notas sobre la mesa y habló con calma. Señorías, empezó, llevo 30 años defendiendo a personas acusadas injustamente. He visto a culpables salir libres y a inocentes caer en la ruina. Pero pocas veces he visto un caso donde la ausencia de pruebas se convierta en argumento de condena. Se giró hacia los magistrados. No hay un correo reenviado. No hay un mensaje compartido. No hay una llamada registrada, ni una conversación que lo vincule con los periodistas. Lo único que hay aquí son suposiciones y prejuicios. El fiscal general no está en este banquillo por lo que hizo, sino por lo que representa. La sala permaneció muda. Y permítanme añadir algo, continuó Deza, bajando un poco la voz. Si castigan a quien intenta proteger la verdad dentro del sistema, mañana nadie querrá servir a ese sistema. Volvió a su asiento entre un silencio absoluto.
El juez Arrieta asintió levemente, dio las gracias y anunció que el tribunal se retiraría a deliberar. Pasaron horas. En la calle, la multitud se había multiplicado. Los periodistas hablaban ante las cámaras, los micrófonos buscaban declaraciones improvisadas, y cada rumor se convertía en noticia. Dentro, el tiempo avanzaba despacio, como un péndulo detenido. Villalba permanecía inmóvil, observando el suelo. Recordó los primeros años de su carrera, las largas noches en las que creía que la justicia era una brújula infalible. Recordó también la advertencia que había encontrado en el sobreanónimo, no todos en la fiscalía juegan limpio. Y comprendió, con una mezcla de tristeza y lucidez, que quizás aquel papel era lo más sincero que había recibido en meses. A las 5 de la tarde, los magistrados regresaron. Todos se pusieron en pie. El juez presidente leyó el veredicto con la frialdad ritual de la justicia. Este tribunal considera que no ha quedado acreditado que el acusado, don Eduardo Villalba, haya cometido delito alguno de revelación de secretos. Se dicta, por tanto, sentencia absolutoria. Hubo un murmullo contenido. Algunos suspiraron. Otros, en cambio, se quedaron con el ceño fruncido. El juez continuó. No obstante, este tribunal advierte la existencia de deficiencias graves en los protocolos de confidencialidad interna de la Fiscalía. Ordena abrir una investigación administrativa sobre el manejo de información sensible. Y así, sin dramatismo, el juicio más mediático del año se cerró. Villalba bajó la cabeza un instante. No sonrió. No alzó los brazos. Solo se giró hacia Deza y murmuró. Gracias por creer. El abogado asintió, sin palabras. Afuera, los micrófonos lo esperaban. Pero el fiscal no habló. Se limitó a caminar entre los flashes, ajeno a las preguntas que le lanzaban. En un rincón, Miguel Santos, el periodista de la emisora pública, lo observaba desde lejos. Había escrito decenas de crónicas sobre el caso, pero ahora no tomó notas. Solo lo miró pasar, sabiendo que aquella absolución no borraría la mancha que el escándalo había dejado. Esa noche, los noticiarios se llenaron de análisis, de opiniones y de lecturas opuestas. Para unos, Villalba era un símbolo de resistencia ante la manipulación política. Para otros, un superviviente del poder, absuelto por falta de pruebas, pero no de sospechas. En su despacho, ya vacío, Villalba apagó las luces una última vez. En la mesa solo quedaba el sobreanónimo, ahora arrugado por el tiempo. Lo tomó y lo arrojó al cesto de basura. Luego abrió la ventana. El aire frío de la noche entró, trayendo consigo el ruido lejano de la ciudad. Durante un momento pensó en renunciar. Pero sabía que hacerlo sería admitir que lo habían vencido. La absolución era una victoria jurídica, sí, pero en su interior sentía una derrota más profunda, la certeza de que la justicia, aquella idea que lo había guiado desde joven, ya no era tan pura como creía. A la mañana siguiente, los titulares hablaban de un nuevo comienzo. Villalba, libre y firme en su cargo. Pero él no volvió al despacho ese día. Caminó sin rumbo por el Paseo del Prado, con las manos en los bolsillos, hasta llegar frente al Ministerio de Justicia. Se detuvo allí, mirando el edificio en silencio. Pensó en todo lo que había perdido, la confianza de algunos colegas, la paz de sus noches, la fe en la transparencia de las instituciones. Pero también pensó en lo que aún podía hacer. El teléfono sonó en su bolsillo. Era un número desconocido. Dudó un instante, luego contestó. Sí. La voz al otro lado era suave, femenina. Fiscal Villalba, dijo, sé quién envió aquel correo. Y sé quién lo filtró. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién habla? Digamos que alguien cansada de jugar limpio en un tablero sucio. Nos veremos pronto. La llamada se cortó. Villalba se quedó inmóvil, con el móvil pegado al oído, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente. El viento agitó las hojas de los árboles, y en el reflejo de un escaparate vio su propio rostro, cansado, pero vivo. Caminó despacio hacia la esquina y se perdió entre la multitud. Sabía que el juicio había terminado, pero la historia apenas comenzaba.